Bendiciones, hermanos. Amén. Es un placer, un privilegio otra vez estar reunidos en nombre de Jesucristo. Hace un par de meses me invitaron a esta reunión, hermanos. Gracias. Cuando me dieron el tema, hermanos, me dijeron dar cuentas. Y dije, los hermanos, a nadie le gusta dar cuentas. No nos gusta dar cuentas. Es más, a veces muchas iglesias o muchos hermanos se hacen los enojados para no llegar a estas reuniones. La razón, no dar cuentas. Otros siempre tienen algo que hacer en estos días. Pero siempre tienen algo que hacer en estos días. Y todo, hermanos, por no dar cuentas. Otra cosa, hermano, que sabemos hacer muy bien es siempre maquillar muy bien las cuentas. Alguien de ustedes, ahorita que llegamos, que le saludó y usted preguntó al hermano, ¿cómo está la iglesia? ¿Todos dicen bien? ¿Cómo está la iglesia, hermano? Bien. Estamos excelentes. La iglesia está bien. Y sabes, hermano, muchas veces estamos maquillando las cuentas. Tú bien sabes que no están bien las iglesias. Tú bien sabes que no estamos bien en muchas ocasiones dentro del ministerio. Pero muchas de las veces nos cuesta mucho trabajo, hermanos, dar cuentas. Y creo que debiéramos prepararnos porque un día vamos a dar cuentas. Un día vamos a dar cuentas. Toda persona que tiene ministerio, un día Dios va a pedirle cuentas, hermanos. Y desgraciadamente, muchas de las veces, hermanos, hemos evadido esa responsabilidad. Pensamos, pues, ¿por qué voy a dar cuentas a ciertos hermanos, a cierta iglesia? Sabes, hermano, esto es solamente para regularnos, para orar unos por otros, para saber que el hermano está batallando, está teniendo dificultades en su iglesia. Oramos. Pero si tú maquillas las cuentas de la iglesia, hermanos, pues, ¿cómo oramos por ti? Si tú nos dices, la iglesia está bien, hermanos, los hermanos están excelentes, reuniones bien edificadas, y luego vamos a las iglesias y vemos todo lo contrario. ¿Sabes cuál es la razón? Pues hemos maquillado las cuentas, hermanos. Y creo que deberíamos, parte de nuestra vida, hermanos, los cristianos, tener una sinceridad y hablar con sinceridad. Lo que realmente, hermano, estamos viviendo en las iglesias es lo que deberíamos de decir. ¿Por qué tener temor si estás batallando? ¿Por qué tener temor si está padeciendo la iglesia? ¿O si está pasando tribulación o algo, hermanos? Pero muchas de las veces, hermano, hemos evadido esa parte de nuestra vida, hermanos. Y Dios pide cuentas, hermanos. Y tarde o temprano nos va a pedir cuentas. Mira, en Deuteronomio 18, yo sé que todos sabemos la Biblia y entendemos muchas cosas de la Biblia. En Deuteronomio 18 dice Dios que Él pondrá profetas, y el que oyere y el que no oyere, dice Dios, yo algún día voy a pedirle cuentas. Todos nosotros salimos a las calles, predicamos, mucha gente escucha, hermanos, el Evangelio. Y esa gente que ha escuchado el Evangelio una vez, sabes, hermano, no tendrá excusa delante de Dios. Porque un día Dios que le pida cuentas, Dios no va a ser burlado. Dios sabe a qué persona, qué lugar se ha predicado el Evangelio. Y esa gente, hermano, no podrá decirle a Dios, nunca escuché. Y es lo que dice en Deuteronomio 18, Dios pondrá profetas. Y el que no oyere, dice Dios, yo un día pediré cuentas a esa persona. Y sabes, hermano, en 1 de Pedro 4:5, dice la Biblia que en la venida de Cristo, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos.
En la venida de Cristo, hermano, dice la Biblia, Dios va a pedir cuentas, vivos y muertos. Hay un juez que Dios ha puesto llamado Jesucristo, y ese juez va a pedir cuentas. Una vez una persona ha escuchado el Evangelio, esa persona no tiene excusa. No puede decir, yo nunca oí, yo no supe, nadie me dijo. Una vez que alguien le habló de Cristo, Dios pedirá cuentas. Todos, dice la Biblia, llegaremos al tribunal, y en ese tribunal seremos juzgados. Y Dios sabe que muchas veces hemos escuchado la palabra de Dios, y muchas veces solamente, hermanos, hemos sido oidores, pero no hemos sido hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Dice Dios que en su venida Él va a pedir cuentas, hermanos. Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros dará cuentas de su propia persona. Cada uno. Nadie escapa, hermanos, de las cuentas que Dios va a pedir algún día. Él nos está esperando a cada uno de nosotros, hermanos, y nos va a pedir cuentas. Mateo 12:36 dice que toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Sí importa cómo hablas? ¿Sí importa cómo hablamos? ¿Sí importa cómo nos expresamos? ¿Sí importa cómo nos conducimos? Quizá hoy, pues ¿quién va a pensar que alguien es malo? Pero sabes, hermano, tenemos una vida en tu ciudad, en tu colonia, donde trabajas, y de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, dice la Biblia, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y si Dios, hermano, está siendo tan exigente con toda persona, y Dios va a ser exigente con toda persona que ha escuchado el Evangelio y se calla o se ha callado o no tendrá excusa, pienso en todos los ministros y todos los diáconos, todos los que tenemos ministerio, hermano. Piensa que Dios un día nos va a pedir cuentas. Amén. Eso me aterra, hermanos, la verdad. Tengo miedo que Dios me pida cuentas del ministerio. No sé si tú sientas, hermano, escalofrío cuando leemos pasajes. Mira, vamos a leer Mateo 18. Mateo 18, hermanos. Mateo 18:23 dice la Biblia, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos de aquí son siervos? Aquí no hay patrones, aquí no hay reyes, todos somos siervos. Y como siervos estamos obligados, y un día el Rey de Reyes nos va a pedir cuentas. Muy individual, aquí no importa, es que yo soy amigo de Memo. No, ahí no cuenta con Dios eso, hermanos. Yo soy amigo de Adrián. Ay, Dios no cuenta eso, hermanos. Sí. Cada uno dará cuentas de su propio ministerio. Cada uno dará cuentas de su propia vida, lo que ha llevado, dice la Biblia, que ese rey un día quiso hacer cuentas. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Él quiso. Y comenzó a hacer. Y cuando Dios le place, hermano, y cuando Dios quiera, va a hacer cuentas contigo. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, estés preparado o no estés preparado, Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros en el tiempo que Él ha señalado. Él ha señalado un día en el cual pida cuentas de mi ministerio, de mi propia vida. Eso me asusta, hermanos, me aterra estar frente de Dios, hermanos, y no saber darle buenas cuentas. Dice aquí que Él quiso, ese rey quiso un día hacer cuentas. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas con cada uno. Y halló que sus siervos, cada uno tenía ciertas dificultades, ciertas deudas, ciertas cosas que no eran correctas.
Y ese rey, hermano, quiso hacer cuentas ese día con ellos. Y sabes, hermano, me temo que el día que Dios nos llame a hacer cuentas, vamos a salir deudores. Vamos a salir deudores. ¿Cómo maquillarle cuentas a Dios, hermano? ¿Cómo maquillarle algo a Dios cuando todas las cosas están desnudas a su presencia? Cuando Él conoce los secretos más profundos del corazón, ¿cómo maquillarle algo a Dios? ¿O cómo componerle? Quizá los contadores saben maquillar muy bien las cuentas. Y los números, hermanos, los maquillan de una manera excelente para evadir impuestos y tanta cosa. Quizá el gobierno, hermano, cobra o compra esas cuentas maquilladas, pero Dios no, hermanos. Con Dios no va a suceder así. Y dice aquí la Escritura, hermanos, que el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzó a hacer cuentas. Dios puede comenzar, hermano, cuando Él quiera. No podemos maquillarle a Dios, hermano. Tú sabes cómo estás, hermano, en tu ministerio. Tú sabes cómo está la iglesia. Y un día vamos a dar cuentas. Todos los que tenemos ministerio, un día vamos a dar cuentas. Y ese rey, hermanos, ese día quiso hacer cuentas. ¿Qué pasaría, hermanos, si ese rey te llama hoy a ti? Pudiéramos jactarnos, es que tengo 30 años casi de pastor. No, hermanos, no hay antigüedad. Eso es solamente algo simbólico. Yo creo que cuenta mucho el trabajo que estamos haciendo día en día en las iglesias. Y las cuentas, hermano, tienen que ser lo más claro posible para la gloria de Jesucristo. Pero muchas de las veces, hermano, los ministerios se han convertido solamente, hermano, como para lucirnos, simplemente como para destacar como personas. Y eso no es el ministerio, hermano, o al menos no es lo que yo comprendo. Dijo el hermano, va a haber un tiempo de preguntas, si quieres preguntar, abierto. Yo creo que el ministerio es otra cosa, hermanos. Estamos obligados a cuidar las heredades del Señor. Dios no te va a pedir cuentas, hermano, de tu casa, de tu carro, de lo que formaste en el ministerio. Dios te va a pedir cuentas de lo que te encargó de la iglesia. Amén. Y dice que ese día Él quiso, hermanos, hacer cuentas. Y comenzó a hacer cuentas. Él es soberano, puede hacer cuentas con el que quiera, hermano, el día que Él quiera. Igual con los diáconos. Tenemos una primogenitura, hermano, que es el ministerio. Y vamos a dar cuentas. Y estamos obligados a dar cuentas. Y los pastores, en ocasiones, obligamos a nuestros diáconos a dar cuentas de la iglesia. Algo periódico, un periodo de las ofrendas, lo que está sucediendo en las iglesias. Pero sabes, hermano, esto solamente entre nosotros. Un día, hermano, el Rey de Reyes nos va a pedir cuentas. A todos. Diáconos y pastores. Y a lo mejor, hermano, vamos a salir nosotros, como se dice, con cuentas mochas. Y vamos a salir deudores a Jesucristo. Ese Rey quiso hacer cuentas, hermanos. Y creo que todos los ministros deberíamos tener mucho cuidado, hermanos. Yo sé, quizá todos nosotros ya somos viejos, quizá ya cansados, quizá ya con fatiga, no sé. Cada uno pasa etapas diferentes en su vida, hermanos. Pero aún así, hermanos, creo que todavía queda un buen camino por recorrer y deberíamos esforzarnos por darle muy buenas cuentas a nuestro Señor. Ninguno que ha sido tomado, hermano, como soldado debe militar, hermano, en los negocios de esta vida. Hoy ya encontramos, hermanos, que los ministros, su rol, su enfoque ya son más en las cuentas o en los dineros del mundo, más que en las cuentas de Jesucristo.
Dios va a pedirte cuentas, hermano, tarde o temprano. Ese rey ese día quiso hacer cuentas con su siervo, hermanos, y muchos salieron deudores. Ojalá no sea nuestro caso. Ojalá, hermano, la verdad, estemos preparados para el día que Dios nos llame a cuentas. Pues ¿quién tiene, hermano, la vida segura? Mira, muchos dicen de horas de camino, un accidente, hermano, si cualquiera puede perder la vida. Vas a dar cuentas a Dios de tu persona. Y si tienes ministerio, si eres diácono, pastor o evangelista, también te está esperando Dios para pedirte. Ese rey, hermanos, quiso hacer cuentas ese día, hermanos, y juntó a su gente, quieran o no quieran, pero ese rey hizo cuentas, hermanos. Lucas, vamos a Lucas 16, hay un hacendado, Lucas 16, que tiene un mayordomo, hermanos. En esa hacienda hay un mayordomo, y ese mayordomo, hermanos, empezaron a escucharse rumores, le llegaron rumores al dueño de la hacienda, que ese hombre estaba haciendo mal uso de los bienes de la hacienda, de las riquezas, y le dice, pues, dame cuentas. 16, Lucas 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Ves? Encontramos otro caso en la Biblia semejante a lo que Dios va a hacer, hermanos. Dice que este hombre rico, dice, tenía un mayordomo y fue acusado delante de él que estaba derrochando los bienes. Estaba desperdiciando todo. Había acusaciones. Había acusaciones. Hermano, los ministros no somos intocables. Los ministros no somos, hermano, lo máximo. Ese mayordomo, hermano, le estaban observando. Y todos los que observaron empezaron, hermanos, a decirle al hacendado: tu siervo está haciendo mal uso de su lugar, de su posición. ¿No es muchas veces, hermanos, las acusaciones que hacen en las iglesias sobre los ministros, sobre los mayordomos, sobre los siervos? ¿O qué hay cuando nos acusan? Es que este lado son los buenos y me junto con los buenos y acá están los malos. Y empezamos, hermano, a hacer división nosotros mismos los ministros. Porque me llevo bien con estas personas, pero ¿tú crees que los demás no lo notan? Toda la iglesia nota, hermano. Y tarde o temprano van a acusarte de que no estás haciendo bien tu trabajo. Van a acusar al mayordomo que no está haciendo las cosas como Dios ha mandado. O cuando las cosas están mal dentro de la iglesia y nosotros, los ministros, callamos o no queremos hacer nada. ¿Crees que la iglesia no nota? Hermano, no. Los cristianos no son tontos. Hay mucha sabiduría, hermanos. Mira, hermano, tenemos la bendición de la reunión libre, donde los hermanos crecen, manifiestan su don, se ponen a estudiar. Ya no somos ignorantes como antes, hermanos. Antes el sacerdote nos decía una cosa y no sabíamos ni cómo refutarla porque éramos ignorantes. Pero hoy, hermanos, tenemos la verdad. Tenemos la misma palabra de Dios, hermano, en manos de cualquier hermano dentro de la iglesia, hermano. Ellos se dan cuenta cuando los ministros están siendo disipadores, están derrochando, hermanos.
y no están teniendo cuidado de los bienes de Dios. Es claro y es evidente. Y no podemos evadir, hermanos, esa responsabilidad. Y no podemos un día decirle a Dios, hermano, mira, la iglesia está perfecta. Señor, he sido el mejor ministro. No, hermanos, me daría vergüenza estar delante de Dios, la verdad. A pesar de los años recorridos, me daría vergüenza, hermano, estar delante de Dios. Pero algún día Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Y le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de su mayordomía. De cuentas. Dime lo que has hecho. Te entregué un cargo, te entregué una responsabilidad, te entregué toda la grey para que la cuidaras, te entregué toda la viña para que la trabajaras y produjera fruto. Dame cuentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Evadir tu responsabilidad? No, Señor, es que los hermanos son bien necios. Siempre evadimos. Siempre buscamos la manera de no dar cuentas. Pero sabes, hermano, ese día que Dios te llame, no podrás evadir. Ese día que Dios nos llame, hermanos, no vamos a poder evadir la cuenta de Dios. Amén. Es claro, Dios, los ojos de Dios han observado todo y sabe perfectamente lo que hace cada ministro y cada diácono y cada evangelista y cada hermano. No podemos evadir. ¿Nos gusta evadir la cuenta? ¿Quién no compró menos tortillas cuando lo mandaron? 20 pesos, traíamos 18, que nos sobraba para el chicle, que la paletita, total, que el montoncito era casi pan. Y así, hermano, nos ha costado evadir cuentas. Y estamos en una posición, muchos de nosotros, donde no podemos evadir esa cuenta, hermanos. Yo espero que entiendas, o que entendamos esa posición, hermanos, dentro de la congregación. Los diáconos, hermanos, se les entregó toda la contabilidad de una iglesia. Y ellos deben aprender a dar muy buenas cuentas de su diaconado. Pero ya no vemos eso, hermanos. Ya vemos malas cuentas. ¿Y nos callamos? ¿Nos callamos por no ofender al hermano? Pues solapa al hermano. Y el día que llegues con Dios, a ver qué cuenta le das. Este hombre llamó a ese mayordomo y le dijo, fuiste acusado de disipador de mis bienes. ¿Tendríamos cara de decirle a Dios, ¿te mintieron? No, es que déjate explico mi versión. Déjate doy mi punto de vista. No, hermanos. Dios no acepta pretextos. Él quiere cuentas claras. Y Él está demandando cuentas claras a todos los ministros. Amén. Él nos puso, hermanos, como mayordomos de la iglesia. Y un día nos va a pedir cuentas. No cuidar, hermano, bien los bienes del Señor, trae problemas fuertes y graves. Y algún día de todo eso que no hemos cuidado bien, un día de todo eso que no hemos nosotros cuidado de la mejor manera, vamos a dar cuentas. Adiós. Yo quisiera, hermanos, encontrarme un buen amigo, un buen hermano como Pablo, que dijera, si en algo te dañó o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Pero no lo encuentro. ¿Quién quiere pagar lo que debo? ¿Quién quiere responder por mí delante de Dios? ¿Nadie? ¿Qué? ¿No me aman en Cristo? Pablo dijo, hermanos, tú sabes que Onésimo había robado un dinero de esa casa. Y Pablo, un buen amigo, si en algo te debe, dice, ponlo a mi cuenta.
Yo quisiera encontrar a alguien así, pero sabes, hermano, no será posible. Tengo una cuenta con Dios. Y tarde o temprano llegaré a un lugar donde Él me pedirá cuentas, hermanos. Y no nada más yo, usted también. Amén. Hebreos 4:3, hermanos. Muy bien de tiempo, hermanos, media hora me dijeron. Ok, otros 5 minutos. Y entrego cuentas. 4:13 Hebreos. Dice la Biblia: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me pesa, hermanos, llegar al tribunal de Dios. Yo quisiera detener el tiempo, hermanos, y corregir todo el daño que he hecho, todos los errores que cometí en mi pasado, hermanos. Pero sabes, hermano, muchos no se pueden, ya están delante de Dios, ya están ahí, hermanos, y solamente Dios me espera, hermanos, para pedirme cuentas. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Jesucristo está ahí, hermanos, esperando. Tú piensas, pues bueno, tengo 3, 5 años de ministerio, hay hermanos que tienen 20, 30, 40, todo me queda un buen tiempo. No sabemos, hermano, el tiempo que nos queda. Pero sí sabemos que Dios nos va a pedir cuentas. Y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Él. Nada es oculto, hermano. Nada es oculto. Y le vas a dar cuentas a Él. Hebreos, ahí mismo en Hebreos, hermanos, Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Quizá este versículo se ha usado mucho, hermano, para pedir obediencia o pedir sujeción. Pero mira lo que dice ahí. Hebreos 13, 17 dice la Biblia: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Sí importa cómo haces tu trabajo. Sí importa. Sí importa, hermano. Y creo que muchos pastores deberían, hermano, muchos pastores y evangelistas deberían de dejar de estarse quejando. Nadie nos obligó, hermanos, al ministerio. Nadie nos obligó, hermanos, a aceptar el ministerio. Y muchos hermanos, muchos ministros solamente se la pasan quejando. Por lo poco que hay, por la poca ofrenda. Y siempre quejándose, o siempre lamentándose. Gemir no es útil, hermano. Gemir no es útil. Yo soy padre de familia, hermanos. Quizá la mayoría de aquí también es padre de familia. Si tú mandas a tu hijo, hermano, y gime o hace gestos para hacer lo que le dijiste, ¿te agrada? ¿Por qué le va a agradar a Dios cuando tú gimes? ¿Por qué le va a agradar a Dios? ¿Por qué Dios se va a sentir complacido cuando tú estás gimiendo en el ministerio? Nadie nos obligó, hermanos, fue una decisión propia. Por lo cual, hermanos, deberíamos portarnos varonilmente, hermanos, y hacer un trabajo mejor. Simplemente porque sabemos
que Dios tarde o temprano nos va a pedir cuentas. Sí importa cómo haces tu trabajo, hermano. Lo hagas bien o mal, vas a dar cuentas. Lo hagas bien o mal. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Voy a dar cuentas de las almas. Me pesa, hermanos. He corrido hermanos de la iglesia, y eso me pesa. Y creo que todos los que Amén. todos los que hemos tomado decisiones drásticas, hermano, en las iglesias, nos pesan. Son almas. Son almas. Y a muchas de ellas, hermano, les hemos hecho daño. Solamente por conservar nuestra posición, o solamente por guardar nuestra imagen, o solamente por proteger a los nuestros, o por proteger a un cierto grupo de personas dentro de la iglesia, hemos dañado almas. Así es. ¿Sabes, hermano? Vamos a dar cuentas de todo eso. Esto no es un juego, hermano, es una realidad. Y Dios está diciendo, hermanos, que Él nos va a pedir cuentas de esas almas. Así como oramos por ellos, así como velamos por ellos, así como oramos y ayunamos por ellos, también vamos a dar cuentas. Un día. Tenga mucho cuidado, hermano. Cuando quieras dañar la iglesia o quieras dañar las almas, siempre acuérdate, de Él me va a pedir cuentas Dios. Tengo que hacerlo de la mejor manera. No estoy hablando que solapes, no estoy hablando, hermanos, de nada de esto. Simplemente, hermano, muchas de las veces, hermano, solamente por guardar nuestra imagen, nuestra posición dentro de la iglesia, hemos hecho daño a muchos hermanos. Muchas familias. Muchas familias se han ido, hermano, por el daño que hemos hecho los ministros. Algún día vamos a dar cuentas. Hagas tu trabajo bien o mal, hermano. Si eres ministro, diácono, evangelista, y estás llevando un trabajo malo, hermano, vas a dar cuentas. Más vale, hermano, que mejoremos nuestro ministerio, nuestra posición, hermanos. Porque un día, hermanos, el Rey nos va a llamar a cuentas y va a decir a cada uno de nosotros: dame cuenta de tu mayordomía. Dame cuenta de lo que has hecho. Ojalá, hermanos, ese día no seamos hallados deudores. Que realmente, hermano, las cuentas cuadren con nuestro Señor. Y no por jactancia, hermanos. Ser ministro no es el título de levantarnos el cuello, hermano. Es todo lo que hacemos, hermano, que siempre sea para la gloria de Jesucristo. Recuérdese, tarde o temprano, todos daremos cuentas, todos. Y todos llegaremos a ese tribunal. Y ahí está el juez, esperando a cada uno de nosotros. Y te va a pedir cuentas. Gloria a Dios. Amén.